Tengan buenos días, estimados estudiantes de la sede de Sonsonate, a la tutoría virtual 1 de práctica docente profesor de matemática. Quiero presentarme, yo creo que ya nos conocemos. Mi nombre es Rosa Matilde Rivera, soy la tutora de dicha asignatura. Comentarles que voy a estar acompañándoles en las tutorías virtuales, así como también en el acompañamiento a las prácticas docentes. Y antes de iniciar con el desarrollo de la agenda, quiero hacer o comentar algunos avisos. Y la primera es que, como ya es sabido, las tutorías virtuales, como las de repaso, se darán por medio de las cuentas de Skype empresarial. Todas las cuentas con terminación @cimat.ues.edu.sd. También recordar que las grabaciones de las tutorías pueden hacerlas a través de la pestaña de las tutorías virtuales en la plataforma. Así como también si al final de esta tutoría están los estudiantes asignados al grupo conectados, pues de manera interactiva podemos fijar al menos 2 horas a la semana para tutorías virtuales. De no ser así, tendría que ver la manera en que podamos ponernos en contacto y fijar esas 2 horas, ¿verdad?, de tutoría, en la cual se puede hacer a través de la plataforma o por medio de Skype empresarial también la consulta de las dudas. Ese es el objetivo de fijar esas 2 horas a la semana, al menos 2 horas a la semana, porque hay actividades, hay tareas, y surgen dudas. Entonces el objetivo es ese, ¿verdad?, evacuar esas dudas y poderles atender de esta manera o a través de estos medios. También comentarles que todas las tutorías virtuales y las de repaso serán con un único enlace, que es el que podemos ver en la pantalla y que también fue publicado o compartido en plataforma. Así que no habrá otro enlace más que este para todas las tutorías virtuales y las de repaso. Comentarles también que al final de esta tutoría, de igual manera, si hubieran los estudiantes conectados, poderles comentar y poder compartir algunas de las dudas que tuvieran acerca de las prácticas docentes. Y la que está próxima a realizarse es la primera visita al centro de práctica y así dar algunas indicaciones. De igual manera, si no hubieran estudiantes conectados o el que no pudiera conectarse y está viendo la grabación de esta tutoría, poder comunicarnos vía mensaje a través de la plataforma o vía Skype también para poder aclarar las dudas. Y comentarles también que en el desarrollo de esta tutoría se van a desarrollar 3 bloques de contenidos desde la página 3 hasta la página 13. ¿Qué es lo que está considerado para esta tutoría? Al final de cada bloque se van a plantear 3 preguntas. Estas preguntas, de acuerdo a la teoría, van a ser respondidas y van a ser subidas a la plataforma. Espacio que luego se habilitará con las instrucciones pertinentes para que ustedes puedan subir la tarea. También en la realización de esta tarea y las asignadas durante el ciclo para dicha asignatura, recomendarles que lean atentamente a los aspectos a evaluar para la calificación de las tareas, foros académicos, la entrega de los informes de las prácticas, etcétera. Porque como tutores
calificamos apegados fielmente a la rúbrica. Para que no haya alguna inconformidad en cuanto a la nota, por favor leer y apegarse a lo que las indicaciones o los aspectos a evaluar en la rúbrica están contemplados. La agenda para esta tutoría, como siempre, es el saludo, que hace un momento lo di, la presentación de la agenda a trabajar, que es lo que a continuación voy a hacer, la resolución de dudas administrativas o académicas, si las hubieran, y si hay estudiantes conectados, pues se van a abordar. El sondeo de la lectura. La lectura para esta tutoría pues está comprendida desde la página 3 hasta la página 13, que es lo que se va a abordar en esta tutoría. En este número de páginas se puede contemplar 3 temas, que es desde la introducción a las buenas prácticas, que es con lo que voy a dar inicio, que es el primer bloque. Bueno, quizás antes de comentar lo que son las buenas prácticas y compartirles un poco acerca de lo que en la teoría y en la lectura está comprendido, de alguna o de otra manera, quizás porque ya somos docentes o porque ya estamos ejerciendo en algún centro escolar o alguna institución educativa, hemos realizado prácticas, pero hay varios aspectos relacionados a las prácticas docentes que son esos con los que se van a abordar en esta tutoría, así como también aquellos factores que inciden a una buena o a una mala práctica educativa. Entonces, el objetivo de esta tutoría es acercarnos a esos conceptos, estudiar aquellos factores que están relacionados directamente con la práctica educativa, como aquellos elementos que han de ser considerados también para realizar una buena práctica. Y el objetivo era poder compartir un poco acerca de lo que la teoría dice con lo que quizás hemos observado o la misma experiencia nos dice acerca de estos elementos, ¿verdad? O lo que ocurre en nuestros centros educativos acerca de las prácticas que ya hemos realizado. De acuerdo al grupo DIM, quizás voy a empezar a definir o a retomar las palabras, lo que ya está propuesto en la teoría es acerca de lo que se define como buenas prácticas educativas. Bueno, DIM define a las buenas prácticas educativas como las intervenciones educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje, en las que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también otros aprendizajes de alto valor educativo, como por ejemplo una mayor incidencia en colectivos marginados, menor fracaso escolar, mayor profundidad en los aprendizajes. En esta definición podemos observar algunos elementos que están relacionados o sirven como parámetros para poder determinar si estamos realizando unas buenas prácticas educativas. Y vemos como primer elemento que unas buenas prácticas educativas van a facilitar el desarrollo de las actividades de aprendizaje para lograr con eficiencia los objetivos formativos, y también si esto son puestas en prácticas, o vamos a observar como resultado un alto valor educativo, una mayor incidencia en colectivos marginados, menor fracaso escolar y mayor profundidad en los aprendizajes. Esto como resultados de unas buenas prácticas educativas. Entonces, vemos que hay elementos directamente relacionados a las buenas prácticas educativas que deben de primeramente tomarse en cuenta, y otros que nos van a reflejar si realmente estas están siendo efectivas.
Alexander, al respecto, comenta también que una buena práctica creada en contextos singulares por ideas y acciones de profesores y alumnos nunca pueden ser consideradas como la única posible, como algo fijo y abstracto, ni como una predeterminación susceptible de ser impuesta por alguien desde algún lugar o posición. En otras palabras, no hay digamos, lineamientos estándar, digamos, o un único lineamiento que pueda ser aceptado como válido, ni como aquí dice la teoría, como algo fijo ni abstracto ni predeterminado, sino que estas buenas prácticas son creadas o se vienen creando, se vienen formando a través de la misma experiencia particular de cada docente. Y estos, como en planeamiento didáctico también pudimos abordar, el planeamiento didáctico debe ser contextualizado, es único, considera las necesidades educativas de los estudiantes, sus características particulares. También el planeamiento didáctico considera el contexto social educativo donde este se pone en práctica o donde este se ejecuta. De la misma manera, una buena práctica no puede considerarse de acuerdo a lineamientos estándar, ¿verdad? De acuerdo a lineamientos que están descontextualizados o en donde no se consideren las necesidades y las características de los estudiantes. Por eso es que este autor dice o manifiesta que no puede considerarse como una única posible. Será el mismo docente el que, en base a su experiencia, en base a la misma práctica, que vaya perfeccionando, que vaya incorporando elementos que ayudan al logro de los objetivos y al aprendizaje de los estudiantes, y ha de hacer sus propios ajustes. Así que de igual manera como un planeamiento didáctico no puede considerarse como un único, sino que debe ser conceptualizado. De la misma manera, una buena práctica ha de ser contextualizada de acuerdo a las características, ¿verdad?, de cada docente, cada profesor que lo ejecuta, al contexto, como dije, social educativo donde se ejerce la práctica y a las características y a las necesidades de los estudiantes. Luego comenta que las características de una buena práctica se orientan en dos ámbitos. Uno, en los que el profesorado debe realizar para que la actividad sea considerada una buena práctica, y en los resultados que puede tener en el alumno. Es decir, hay dos, digamos, como parámetros que pueden orientar a una buena práctica, y es, como menciona acá, las que tienen que ver con el profesorado y en los resultados que obtenemos de nuestros estudiantes, ¿verdad?, como producto de este aprendizaje. Coffield y Edward proponen ciertas dimensiones a analizar, es decir, al realizar una práctica docente, hay que considerar algunos elementos o dimensiones que antes de ser puesta en práctica, antes de ser ejecutada una práctica, deben de considerarse estas dimensiones que voy a mencionar para poder ejecutar una buena práctica, y una es el alumnado. Lo que yo mencionaba, no se puede realizar un planeamiento didáctico así como también esta puesta en marcha se ve evidenciado en la práctica si se ignoran o se aísla al estudiante. Entonces, una dimensión a analizar son los alumnos, cuáles son sus necesidades, las capacidades y los conocimientos, lo que anteriormente yo mencionaba como características individuales de los estudiantes. El aprendizaje docente también es importante considerar
al poder ejecutar una práctica docente o realizar una práctica docente, y estas van referidas a las habilidades, creencias y valores del profesorado que ha desarrollado la práctica y desafíos que presentan a quienes intenten desarrollarla en sus respectivos contextos y condiciones de trabajo. También está el conocimiento, que se refiere a cómo se relaciona el aprendizaje formal planteado con el desarrollo de las competencias básicas que permitan su aplicación. Y eso van relacionados a los contenidos o al aprendizaje que están comprendidos dentro de la currícula, y cómo las competencias básicas van a favorecer, ¿verdad?, el aprendizaje de estos contenidos. El contexto se refiere a la comunidad de origen del conjunto de individuos que interactúan en el sistema educativo. Aquí es donde yo menciono una práctica docente contextualizada, que se han de tomar en cuenta, como decía, dónde es que se ejecuta esta práctica docente. Por tanto, es necesario conocer las características de la comunidad, de dónde nos provienen los estudiantes. El currículo se refiere a la selección de contenidos y aprendizajes, como conocimientos, capacidades, valores, etcétera, que definen la buena práctica y para qué estudiantes pueden ser adecuados. También la evaluación, que son los efectos de la práctica relativos a aprendizajes del alumnado. La gestión, eso se refiere a cómo se ha planificado, implementado, secuenciado y evaluado la práctica, dentro de los márgenes y requerimientos establecidos por las políticas de la administración. Otra dimensión a analizar es la pedagogía, referidas a las metodologías, a los modos de hacer propuestas y validados en relación con los existentes en centros o aulas. Y también otra dimensión a considerar es la sociedad, que son las influencias, relaciones y adecuación de una buena práctica con el mercado laboral y la formación de la ciudadanía. Su foco específico es la formación profesional. Entonces, quizás retomar lo que yo hace unos momentos decía, y es que se han de considerar el análisis de esas dimensiones para poder diseñar la práctica docente, de tal manera que al considerarlos, pues esta sea una buena práctica, por tanto efectiva, que nos permita alcanzar los objetivos propuestos académicos de aprendizaje, y esto por tanto van a favorecer al aprendizaje de los estudiantes. Ahora, por otro lado, comentarle, así como el planeamiento didáctico sufre ajustes o cambios y está sujeta, por tanto, a modificaciones, la práctica docente también, ya que hay variables, hay factores que en el momento de diseñar la práctica no podemos considerar o no podemos saber cuáles son estas variables que pueden estar repercutiendo o van a repercutir a la hora de realizar la práctica. Por tanto, el diseño de una práctica docente también ha de ser modificada, y aquí viene algo importante, que es la evaluación de la misma, y eso nos llevará a realizar una reflexión, una evaluación de las prácticas y a la toma de decisiones para poder hacer ajustes, de tal manera que eso nos permita al final poder encaminarnos a realizar una buena práctica docente. Y al finalizar este primer bloque, que este es corto,
Aquí viene la primera pregunta, que es la que ustedes van a responder, y es ¿qué concepciones tienen los docentes con respecto a la enseñanza y el aprendizaje del área de la matemática en la actualidad? Para poder responder a esta pregunta, hemos de tomar como referencia la lectura de la teoría y poderla combinar, ¿verdad? Como si ya somos docentes que estamos ejerciendo la docencia, obviamente, ya estamos en el campo laboral, podemos responder a esta pregunta. Así como también, quizás la misma, si no estamos ejerciendo la docencia en estos momentos, quizás la misma experiencia anterior nos va a ayudar a poder responder a esta pregunta. Como segundo bloque, y es la que se considera en el material, es la profesión docente en el nuevo contexto educativo de la educación matemática. De acuerdo a la lectura, podemos ver una introducción a este bloque, y es que el autor comenta una situación histórica que aparece dentro de la enseñanza de la matemática. Y es que en los años 50 y 60 del siglo XX se dio una reforma de las matemáticas modernas que generó como reacción la necesidad de darle a la educación matemática un lugar específico como disciplina profesional y como ciencia. Antes, durante y después de esa reforma, dice, se dieron importantes reflexiones y discusiones sobre la naturaleza del currículo en educación matemática en términos de sus metas, fines y objetivos, lo que por supuesto implicaba percepciones sobre la sociedad y la cultura. Como ya pudimos leer, se da la necesidad de que haya una reforma en cuanto a la enseñanza de la matemática, uno que permitiera, por un lado, poder, como la lectura misma lo dice, acercar los contenidos que se desarrollaban quizás en enseñanza o en la enseñanza básica a los contenidos que se estaban desarrollando en las universidades. No hubo un cambio de contenido, sino en las metodologías. Y de manera que en cuanto a los contenidos, la diferencia se daba o se dio en cuanto al nivel de complejidad o de profundidad del aprendizaje de estos contenidos. Esta reforma que inicia en los años 50 colapsa al inicio de año 1980, de tal manera que hubo una necesidad que se volviera lo que anteriormente se estaba haciendo. Pero ahora el desafío era cómo acercar esta enseñanza en educación básica y preparar a los estudiantes para la educación universitaria superior. De ahí que se hacen unos cambios y se considera en el estudio, en el aprendizaje de la matemática, se considera ahora una educación en donde son tomadas en cuenta o se toma relevancia lo que son las metas, los fines y los objetivos. Ahora, como resultado en los años 60, la noción de currículo cambió como resultado de esta reforma, de una concepción reducida a los contenidos a una perspectiva con nuevos objetivos aproximados de la enseñanza y formas de evaluación. Estos son como resultados, o son esos cambios, ¿verdad? Estos avances que se dan a partir de esta reforma. Ahora, luego de esta reforma que se da, se hacen algunos estudios.
o como resultado de esta reforma resultan algunos hallazgos, y uno de los primeros hallazgos es que la educación matemática es ahora concebida como un espacio profesional y una ciencia como fisonomía y perfil independientes. En otras palabras, la matemática como disciplina tiene sus propios objetivos, métodos, parámetros de validación y organización de sus comunidades profesionales y científicas. Ahora, en este primer hallazgo, por tanto, se consideran algunos elementos, los objetivos, los métodos, es decir, cómo se ha de enseñar, y aquí es donde toma relevancia, a partir de este primer hallazgo, el estudio de la didáctica de la matemática. Los parámetros de evaluación, como menciona acá, la organización de sus comunidades profesionales y científicas, es decir, ahora, como lo mencionaba anteriormente, es necesario, por tanto, o era necesario, por tanto, el estudio de la didáctica de la matemática, cómo enseñar matemática, siendo esta considerada como una disciplina independiente. Ahora, como segundo hallazgo de estas investigaciones es la importancia de la resolución de problemas en la enseñanza de la matemática. Es decir, antes de esta reforma, era lo mismo, la misma enseñanza tradicional, bien, quizás poniéndolo en la palabra, en cuanto a la enseñanza de los contenidos y a los algoritmos aplicados a la resolución de problemas, pero ahora surge la necesidad y la importancia de poder incluir dentro de esta enseñanza de la matemática la resolución de problemas. Aquí es donde entran dos, aquí toma protagonismo dos teóricos, y es Polya, cuyos trabajos asumieron la resolución de problemas como eje de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y particularmente los estudios realizados por Schoenfeld. Una lectura ustedes pueden ampliarla y mencionan como estos, por un lado, Polya y sus estudios fueron también retomados por Schoenfeld, de cómo enseñar matemática y cómo resolver estos problemas incluidos, o resolución de problemas incluidos en la enseñanza de la matemática. La idea central es que la enseñanza-aprendizaje debe simular en gran medida los procesos de construcción matemática. Se asume que la esencia de eso es justamente la propuesta y resolución de diversos problemas a través entre múltiples instrumentos de heurísticas, es decir, procedimientos específicos directos o indirectos que potencian las posibilidades de resolver un problema planteado. No, en esta reforma se incluye estos procesos, o se induce a cómo enseñar matemática a través de la resolución de problemas, algo que antes de esta reforma no se había considerado, o no se había reconocido la importancia de incluir la resolución de problemas matemáticos. Este enfoque logra, dice, integrar en alguna medida las visiones diferentes de Piaget y de Vygotsky para la acción en el aula. En 1980, Estados Unidos dispuso que el currículo matemático fuera organizado alrededor de la resolución de problemas. Esto como un avance importante, o como resultado de esta reforma que se hace entre los años 50 y a inicio de 1980. A finales de esta década se dio un importante avance al plantearse una enseñanza a través de la resolución de problemas.
tendiente a desarrollar la comprensión de los conceptos y las destrezas matemáticas y no solo una enseñanza sobre o para la resolución de problemas. Japón, Corea y Finlandia han buscado incorporar este enfoque en sus planes de estudio, es decir, la reforma que se da y en Estados Unidos toma un auge, y como resultado de la práctica de esta reforma y los hallazgos de algunas investigaciones hechas, Japón y Corea, se extienden los resultados de esa investigación y Japón, Corea y Finlandia incorpora este enfoque en sus planes de estudio. De hecho, nuestro país también, en el actual programa de estudio de matemática, de hecho, ese es el enfoque, la resolución de problemas matemáticos, es decir, que este enfoque aún está vigente en nuestro país, fue incorporado en la reforma que se le hace al programa de matemática. El currículo para la formación de docentes debe tener su organización y su lógica ancladas en una perspectiva de construcción de estas situaciones o problemas de aprendizaje. Es decir, los objetivos, métodos, contenidos y evaluaciones en la enseñanza de las matemáticas deben articularse a partir de este eje. Lo que yo ya mencionaba en el programa de estudio, todo lo que está propuesto dentro de ese programa gira alrededor de este enfoque, que es la resolución de problemas matemáticos. Un tercer hallazgo de esta investigación hecha a partir de la reforma, como ya lo vengo mencionando, es la comprensión de conceptos es más importante que el aprendizaje de procedimientos. La teoría menciona que existe evidencia que en la formación de profesores, una comprensión conceptual de las matemáticas y no algorítmicas genera un impacto positivo en la manera en que el educador desarrollará sus lecciones, lo que incide en el aprendizaje tanto de los conceptos como de los procedimientos. En otras palabras, es importante que esa comprensión de los conceptos y no tanto algorítmicas se debe en la formación inicial del profesor, porque esto va a impactar de manera positiva en el alumnado. Por tanto, la comprensión de los conceptos primeramente debe ser asimilado, debe ser asimilado por parte de los docentes que están en formación, ya que estos impactará en la forma en que desarrolle sus clases o en la manera que comparta, ¿verdad?, el conocimiento hacia sus estudiantes. Un cuarto hallazgo también es el uso de la historia en la formación del educador matemático. Y este constituye un recurso pedagógico relevante de gran utilidad para la generación de competencias. Es importante y bueno, de hecho, cuando se enseña matemática, y creo que los docentes pues muy poco lo hacemos, si es que alguna vez tomamos alguna historia y muy pocas veces, y se lo compartimos al estudiante, es acerca del contexto en donde se desarrolla, por ejemplo, en donde se desarrolla o se desarrolló un concepto matemático en particular. Pero es importante que podamos compartir, podamos retomar ese contexto histórico en donde se desarrollan o se descubren estos conceptos para que haya una mejor comprensión de los mismos. Bueno, y entonces en cuanto a este hallazgo, debe de incorporarse, puede incorporarse de varias maneras. El uso de la historia, uno como un ejemplo
también como un curso especializado. Los cursos de historia de las matemáticas, hice un silencio porque tuve un problema con la conexión de internet, pero continúo. Los cursos de historia de las matemáticas deben asumir también como objetivos la generación de competencias para la utilización de la historia en el aula. Entonces, como mencionaba anteriormente, es importante poder compartir o poder, primero como docentes, poder conocer el contexto histórico donde se desarrollan estos conceptos matemáticos y poderlos compartir también para poder favorecer a la comprensión de los mismos. Es decir, no considerar la historia como algo aislado de el desarrollo de nuestras lecciones o clases, sino que incorporarlos. Como quinto hallazgo es que existe una relación integral entre la formación inicial, la formación continua y la investigación. Es esencial comprender que la formación inicial del educador matemático debe preparar para una formación continua y esto requiere, implica aportar conocimiento, visión, métodos, recursos, actitudes y competencias para que éste siga capacitándose. Es importante, por tanto, que la investigación, así como también las capacitaciones continuas sean incorporadas en la práctica, pero también estas deben de ser considerada la investigación en la formación inicial. Ahora, si la formación inicial no brinda los instrumentos teóricos y las competencias para la continuidad del desarrollo profesional, se compromete seriamente el éxito de la labor docente y el aprendizaje. Es decir, que es necesario que sean considerados los instrumentos que permiten el desarrollo de las competencias del docente en formación para, como dice la teoría, la continuidad del desarrollo profesional. De tal manera que el docente también pueda ser un docente investigador, un docente que investigue desde su propia práctica docente para poder mejorarla. Si esto, como decía, no se hace, pues dice que compromete seriamente el éxito de la labor docente y el aprendizaje. La investigación del aula dentro de la práctica profesional es un componente que nutre la educación matemática como disciplina. Al hablar de investigación, hablamos de investigación hacia los estudiantes, hacia nosotros como docentes. Es decir, investigar en el aula requiere que los sujetos a ser investigados sean los estudiantes, pero también reconocer que nosotros también nos investigamos. Es decir, es necesario la investigación hacia lo que estamos haciendo dentro del aula y, como decía, hacia nuestra práctica docente, ya que esta investigación pues, nos permitirá poder reconocer qué tan buena es nuestra práctica y si estamos alejados de ese concepto buena práctica, poder determinar cuáles son esos factores que están afectando y no nos están favoreciendo hacia la buena práctica, y esta investigación enfocada, como decía, hacia los estudiantes, pero también nosotros como docentes. Eso nos va a permitir la investigación
poder, como mencionaba a un inicio, hacer una reflexión a partir de la evaluación y a la toma de decisiones. Por tanto, es necesario, de acuerdo a este hallazgo, potenciar dos binomios, la acción-investigación y el educador-investigador. Es decir, es necesario que nuestra práctica docente no impuesta como una carga más, y si vemos de hecho en nuestros centros escolares, bueno, yo que soy docente de varios años, pues esto de la acción-investigación y el educador-investigador, siendo honesta, pues lo he hecho de manera informal, pero debe de haber cuando vamos a investigar, debe de haber una sistematización o un proceso, ¿verdad? Un proceso sistemático, continuado, sobre lo que se investiga. Ahora, ser un educador e investigador es parte de nuestra práctica docente, como decía hace unos momentos, no visto como una carga adicional a lo que ya estamos haciendo en el aula, sino como un elemento importante para poder mejorar nuestras prácticas. Entonces dice que es necesario potenciar estos binomios, la acción-investigación y el educador-investigador, es decir, tomar esos dos elementos dentro de la práctica docente. Como sexto hallazgo son las tecnologías digitales, y estos son considerados como un aliado con doble rostro. Si nosotros vemos nuestros días, la tecnología ha tomado un auge bien relevante en cuanto a la enseñanza de las diferentes disciplinas. Y quizás vamos a coincidir en el hecho que podemos ver las tecnologías digitales ahora como en la mayor parte de los casos como un distractor. Y como docentes estamos luchando en las aulas en cuanto a la orientación del uso de estas tecnologías, de manera que se orienten hacia un uso adecuado y efectivo hacia el aprendizaje, y que este no sea visto como un distractor. Ahora, las tecnologías generales de información y comunicación han ayudado más que las específicas para la matemática, y este ha sido el foco principal para el progreso de la educación matemática. Bueno, y eso es cierto, porque vemos que para poder, diferentes aplicaciones para poder enseñar matemática y en otras disciplinas. Y eso ha ayudado significativamente al aprendizaje. Hay diferentes aplicaciones, y de hecho ustedes que están en formación, docentes perfeccionándose o docentes en formación, en algunas materias como herramientas multimediales han podido conocer, han podido aplicar estas tecnologías en el aprendizaje de matemática. Entonces eso ha venido a favorecer y ha ayudado al progreso en cuanto a la enseñanza de esta disciplina. Su empleo, dice, no provoca mecánicamente el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, y más aún que un mal uso de ellas debilite el aprendizaje. Es necesaria una reconstrucción de los contenidos y la pedagogía de la disciplina que acompañe la innovación tecnológica. Esto en cuanto a estas dos consideraciones tomadas como parte de o deben de ser tomadas en cuenta como parte de este hecho, que las tecnologías no nos podemos separar, no podemos separar la tecnología de nuestro quehacer educativo.
En otras palabras, el uso de la tecnología debe ser orientada hacia el aprendizaje de la matemática, de manera que este no venga a provocar un problema y un distractor para nuestros estudiantes, sino que este favorezca al aprendizaje. Se pueden señalar ciertos elementos que presionan por modificaciones curriculares importantes. Uno de ellos es el uso amplio de instrumentos tecnológicos de cómputo, aritmético, algebraico y de tecnologías de graficación funcional o geométrica con menor o mayor dinamismo. También la presencia de más representaciones matemáticas y experiencias más cinemáticas y sensoriales en el aula, con la que también se hace necesaria una visión distinta de las matemáticas más asociada a la realidad física y social. Número 3, la potenciación de formas de razonamiento que responden al impacto de las tecnologías de análisis de datos y modelización, estadísticas, probabilidades, matemáticas discretas. Por ejemplo, se propone una relación distinta entre lo deductivo, lo probable y lo conjetural. Número 4, al existir una ampliación de los espacios tecnológicos para la experimentación matemática por parte de las y los estudiantes, se favorece una percepción diferente de la disciplina. Por ejemplo, es útil, es más tangible, que es vital para asegurar la motivación para el aprendizaje. También el fortalecimiento de la virtualidad y la interacción en la comunicación, así como en la construcción cognitiva pedagógica, que no solo intervienen en las relaciones educador-estudiante, sino en los vínculos horizontales entre alumnos, que son muy importantes para que los objetivos cooperativos dentro del aprendizaje. Como otros hallazgos de la investigación hecha de la reforma, es que el conocimiento de la disciplina para enseñar a aprender debe ser coherente e integrado, mostrar sus relaciones internas, y en la mayoría de sus temas se debe privilegiar la profundidad, no la cantidad. También que son importantes los estudios específicos sobre la cognición y las prácticas pedagógicas en las que intervienen procesos de autocontrol. También, tanto el conocimiento como las creencias que traen los estudiantes deben incorporarse en la formación docente como insumo vital para la elaboración de estrategias pedagógicas, la transferencia o la devolución en el aprendizaje. Enfrentar situaciones nuevas es un objetivo básico. Se deben subrayar los aprendizajes activos y cooperativos. Finalizando este segundo bloque, se propone la siguiente pregunta: ¿cómo influyen, según usted, negativo o positivo, las concepciones que sostienen los docentes sobre sus prácticas pedagógicas? Como tercer bloque, tenemos la profesión docente y la mejora de la calidad educativa en la educación matemática. Greve señala 6 elementos que definen las matemáticas tradicionales. Una de ellas es la rutina de las actividades de clases. Quizás mencionar que durante años, y se habla acerca de que la enseñanza no debe ser tradicional, pero vemos que casi en todas las aulas, en la mayor parte, todavía existe una comunicación o una forma de realizar nuestra práctica docente
de manera que es el profesor el que toma el control durante toda la sesión de aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, que es el profesor el que toma control de lo que se hace en el aula y es el estudiante el que recibe, el que escucha, el que obedece, es que este autor señala 6 elementos acerca de las matemáticas tradicionales, y una de ellas es la rutina de las actividades de clase, y es como qué es lo que el docente hace durante la clase. Y esta tradición dice que incluye la rutina familiar de revisar las respuestas a las tareas del día anterior, trabajar con algunos de los problemas de la tarea en la pizarra, introducir nuevo material, trabajar con algunos ejemplos para ilustrar las aplicaciones del nuevo material y asignar trabajo para que los estudiantes desarrollen en el lugar donde ellos están ubicados. Esto lo considera este autor, y de hecho, si vemos, es cierto, casi en nuestras aulas pues venimos haciendo lo mismo. Otra es la forma en que toma la interacción verbal entre profesor y estudiantes. El autor menciona que el discurso del salón de clases es controlado de manera rigurosa por el profesor y sigue un patrón de pregunta inicial, respuesta, evaluación, es decir, prácticamente lo que yo mencionaba anteriormente, que es el profesor el que toma el control de la sesión de aprendizaje. Y el estudiante es el receptor, el que escucha, el que hace, el que atiende a las indicaciones y realiza lo que el docente, pues, de acuerdo a las indicaciones que se da. Como un tercer elemento que menciona este autor es el énfasis en los aspectos procedimentales de las matemáticas. Ante esto, el autor menciona que hay un énfasis en las matemáticas formales, es decir, en las matemáticas presentadas como una colección de hechos y procedimientos. De hecho, menciona, con frecuencia se encuentra que en las matemáticas se ven solo como un conjunto de proposiciones y que hacer matemáticas consiste en simplemente replicar los procedimientos enseñados en la clase. Como un cuarto elemento es la autoridad centrada en el profesor y en el libro texto. El profesor y el libro de texto son las autoridades matemáticas en el salón de clase. Y de hecho vemos ahora, a partir del año pasado con el programa SMATE, que esta es una realidad en nuestros centros educativos, porque tenemos un libro texto de base y no nos podemos salir de lo que está contemplado en este libro. Entonces, este es un elemento que lo del libro texto, que nosotros podemos verlo en nuestra realidad educativa a partir del año pasado. Y digo en un 100%, porque anteriormente, si bien es cierto, también el libro de texto ha sido muy importante, pero han habido como la libertad que teníamos los docentes en cuanto a tomar algunas opciones, ¿verdad?, de algunos autores o editoriales para poder preparar nuestra clase, pero el libro texto de este programa SMATE es el que ahora nos direcciona, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer en nuestras aulas en cuanto a la enseñanza-aprendizaje de esta disciplina y los contenidos contemplados en el programa. También la naturaleza de la enseñanza, por lo tanto, dice las interacciones en la clase se encuentran como transferencia de información del profesor a los estudiantes. Este es un elemento que este autor reconoce y prácticamente en nuestra, como decía, estos son como elementos que este autor reconoce, pero realmente, vuelvo a decir, no hay una diferencia en la actualidad en nuestras aulas.
Prácticamente es el docente el que en la mayoría de los casos el que transfiere el conocimiento, pero de acuerdo al nuevo concepto en cuanto a enseñanza de la matemática no debe de ser así. Pero no ha habido un cambio significativo en cuanto a esta concepción. La naturaleza del aprendizaje como sexto elemento se considera que los estudiantes comprenden cuándo pueden seguir instrucciones procedimentales para obtener respuestas correctas. Este es un elemento que se considera, y también decimos, comento, es que si analizamos estos elementos dentro de nuestra realidad educativa, pues aparecen, ¿verdad? Muy marcadas en nuestras aulas. En la investigación educativa, el papel y la efectividad del profesor en el proceso de enseñanza son conceptos que han evolucionado junto con los conceptos de enseñanza y aprendizaje. Kohler y Gross clasifica los estudios en 4 clases según el nivel de complejidad de los modelos empleados. Los estudios que se pueden ubicar en el primer nivel de complejidad manejan modelos muy simples. En el segundo nivel se incluyen los estudios denominados como investigación de insumo, producto en los que se supone una influencia de doble vía entre el comportamiento del profesor y el de sus estudiantes. Según Boero, 2 orientaciones que han primado en la formación de profesores de matemáticas son la orientación que enfatiza el conocimiento matemático del profesor por la creencia de que entre más matemáticas sepa el profesor, mejor capacitado está para transmitir ese conocimiento a los estudiantes. La orientación que enfatiza también el carácter artesanal de la enseñanza de las matemáticas por la creencia de que es necesario tener tanto cierta inspiración para enseñar como porque se requiere conocer técnicas precisas para poder transmitir el conocimiento efectivamente. Estas son 2 orientaciones que según Boero han primado en la formación de profesores de matemáticas. Es decir, la formación de los docentes ha sido orientada en estos 2 aspectos. Hay diversas concepciones de su papel en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Uno es la institución como contexto de la enseñanza. Y es que cuando hablamos de enseñar matemática, como ya lo veíamos en planeamiento didáctico, a partir del planeamiento didáctico es que diseñamos todo lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, cómo vamos a evaluar. Y lo que se decía en ese momento es que nuestra planificación no puede ser fuera del contexto en donde se ejecuta este planeamiento. Entonces la institución, por tanto, es un parámetro de referencia importante, indispensable, y que no se puede aislar de nuestra enseñanza. Por tanto, es importante considerar la práctica docente de los profesores dentro del contexto institucional, o sea, no aislado de ella, en el que sucede, y de prestar atención al papel que la organización escolar y sus directivos tienen sobre tales prácticas. En otras palabras, la institución incide directamente y significativamente sobre nuestra práctica docente o las prácticas que el docente hace. Número 2, los profesores de matemáticas. Y aquí se consideran 2 aspectos a partir del papel del profesor reconceptualizado. Y uno de ellos es que el modelo de los estudios de tercer nivel incluye, al igual que los de segundo nivel, procesos de clase, comportamiento del profesor, de los alumnos y la interacción entre tales comportamientos, características del profesor y resultados de los estudiantes. En otras palabras, en la reconceptualización del papel del profesor,
deben de tomarse en cuenta a estos elementos que se mencionan en este literal. Uno, el comportamiento del profesor hacia los estudiantes. Otro, el comportamiento de los estudiantes, de los alumnos, y la interacción de tales comportamientos a partir de las características del profesor. Y al hablar de características del profesor, son esas características como persona, pero también las características como profesional. Y por tanto, como resultado de estos comportamientos del profesor, pues pueden incidir de manera directa en los resultados que obtengamos de los estudiantes. En el literal B menciona que en los estudios de cuarto nivel se ve la enseñanza como algo muy complejo, cuya investigación debe ir pareada con la investigación sobre el aprendizaje. Entonces, al hablar de enseñanza, no solamente es la entrega pedagógica que se hace en el aula, no se limita ahí nuestra práctica docente, sino que va mucho más allá y es el papel del docente como investigador acerca de la práctica docente, de su misma práctica y del aprendizaje de los estudiantes. En los estudios que consideran que las características de los estudiantes no solo influyen en el comportamiento de los mismos, sino también el comportamiento del profesor, el contexto y el contenido específico a enseñar comienzan a tener un significado relevante. En otras palabras, hay una reconceptualización del papel del profesor cuando éste toma dentro de su práctica docente estos elementos, el comportamiento de él, el comportamiento de los estudiantes, el contexto donde se ejecuta o cobra vida nuestra práctica docente, los contenidos específicos que se enseñan, por tanto, las metodologías y la forma en que evaluamos a nuestros estudiantes. La idea que subyace es que en cada momento y en cada contexto, el profesor debe elegir aquella conducta que puede ser más efectiva con sus alumnos particulares para la enseñanza de un tópico específico. Se comienza a ver al profesor como un ser reflexivo, a quien su trabajo le exige tomar decisiones permanentes mientras se da la enseñanza. Lo que mencionaba hace algunos minutos es que así como el planeamiento didáctico no es un documento riguroso que se cumple al pie de la letra, sino que sufre ajustes a partir de la evaluación y la reflexión que se hace sobre la misma, también la práctica docente. Y no es una práctica en la que vamos a ignorar todos aquellos acontecimientos, sucesos, factores o variables que inciden sobre ella, sino que nos va a obligar a realizar una evaluación continua, constante y reflexiva sobre lo que estamos haciendo del aula, y eso nos llevará a la toma de decisiones sobre lo que estamos haciendo como docente para favorecer el aprendizaje de los estudiantes y poder acercarnos a lo que podríamos llamar una buena práctica docente. En los estudios que manejan un modelo más complejo, se refleja una visión según la cual la enseñanza es un proceso que depende en buena medida de lo que Ernest denomina estructuras, creencias, conocimientos, actitudes, procesos de pensamiento del profesor, planeación, toma de decisiones interactivas y reflexión como elementos que pueden considerarse en la práctica de un docente. El profesor es mucho más que un individuo que posee un conocimiento matemático muy bien estructurado y una serie de técnicas efectivas. El profesor es un ser reflexivo que tiene una serie de creencias y visiones sobre lo que es su actividad. Ernest enfatiza el impacto que tienen las creencias del profesor sobre su práctica en el salón de clases, afirmando que no es posible la reforma de la enseñanza
si no hay un cambio en las creencias del profesor. Esto, como mencionaba también anteriormente, el papel del profesor, sus creencias, sus valores, la concepción que él tiene sobre sí mismo, influye directamente en la manera en que éste enseña. Dice que no puede haber una reforma en enseñanza si no hay un cambio en las creencias del profesor. Afirma que la concepción del profesor acerca de la naturaleza de las matemáticas proporciona la base de sus modelos mentales en cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Algo que bien cierto es que durante nuestra formación inicial, y esto se entiende como cuando estamos siendo formados dentro de las aulas de la universidad, podemos tener una concepción de lo que somos como profesores, o el papel que vamos a tomar como profesor de matemática, y esto determina en una buena parte los esquemas mentales o los modelos mentales que tenemos acerca de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Pero también en la práctica en sí es donde se hace inevitablemente esas transformaciones mentales en cuanto a enseñar y aprender matemáticas, ya que la realidad educativa o la realidad de nuestras aulas obligan a ese cambio en cuanto a esa concepción que podemos tener. También podemos ver al profesor como un profesional. Un aspecto mencionado como característica del ser profesional, el término autorregulación se refiere a que deben ser los mismos profesores quienes se encarguen de controlar y juzgar el trabajo de los profesores. Aquí es donde entran los dos binomios que en el mismo texto aparece, y es el binomio investigación-acción y el educador como investigador. El autor menciona estudios que muestran que los profesores no valoran esta posibilidad o la consideran muy complicada, el de la autorregulación. La influencia que tiene el contexto institucional sobre la calidad de la enseñanza se da, por lo menos parcialmente, mediante la cultura profesional que se construye, se comparte y se vive en la institución. En otras palabras, el contexto educativo influye parcialmente en la manera en que se hace esa entrega pedagógica o se realiza la práctica. Los profesores como miembros de un colectivo también debemos de vernos a nosotros los profesores como no miembros aislados, sino como miembros de un colectivo. Gregg se refiere a la existencia de una microcultura constituida por las creencias y prácticas adoptadas y compartidas por la comunidad de profesores en la escuela, y que componen una visión coherente que les permiten cumplir de forma competente con las obligaciones que les impone su ejercicio. Aunque el cambio de los docentes y de la cultura en la que se mueve es inevitable para mejorar la educación, también es imprescindible el cambio en la institución que sirve de contexto a su trabajo. Por tanto, es necesario que haya no solamente un cambio en la mentalidad del profesor, un cambio dentro de sus creencias, de sus valores, como mencionaba hace un momento, de esos modelos mentales, sino que también es necesario que haya un cambio en el contexto de la institución, porque esto, quieras o no, los que formamos parte de un centro escolar o de una institución educativa, somos parte de esta microcultura que menciona el autor. También el desarrollo profesional como alternativa de cambio. Marcelo afirma que el concepto de desarrollo tiene una connotación de evolución y continuidad que supera la tradicional
yuxtaposición entre la formación inicial y el perfeccionamiento de los profesores, y que el concepto de desarrollo profesional del profesor presupone un enfoque según el cual los profesores se implican en la resolución de problemas escolares con la perspectiva de aprender a través de ello y de superar el carácter tradicionalmente individualista de las actividades de perfeccionamiento del profesorado. Y acá finaliza el tercer bloque. Y la tercera pregunta es que, según su criterio y su punto de vista, ¿cómo puede un docente mejorar su práctica pedagógica en la educación matemática? Entonces, para poder dar respuesta a esta pregunta y a las dos anteriores, como mencionaba en la primera pregunta, es necesario referirse a la teoría y a su criterio. Entonces, aquí están planteadas las tres preguntas. Y bienvenido el estudiante que está conectado, y me disculpa, pero no puedo ver su nombre. No sé si se puede identificar porque hay una parte que quiero mencionar acerca de la práctica docente. Buenos días. Bueno, en cuanto a la práctica docente, yo soy la tutora de la sede Sonsonate, pero puedo dar las indicaciones generales acerca de la práctica. Bienvenido, César René Mármol. No hay problema. Entonces, vía chat podemos interactuar. Ya que usted está conectado a esta tutoría, y creo que no es de mi grupo, pero puedo orientarle acerca de la primera práctica docente. Comentarle que soy la tutora de la sede Sonsonate, pero las indicaciones que voy a dar son generales, así que podemos aprovechar y puedo aclarar algunas dudas que usted tenga sobre la asignatura, sobre la práctica, y quizás comentarle acerca de las actividades propuestas. El programa ya está en la plataforma. Solo comentarle acerca de los porcentajes. Sí, con gusto. Lo voy a hacer en dos partes. En un primer momento, quizás voy a comentarle acerca de las actividades y de las prácticas, las actividades, sus porcentajes, y finalmente me voy a quedar con las indicaciones de la primera práctica docente. Dentro de las actividades que están propuestas para la asignatura está un foro académico con el 10%, una tarea 1 que es la etapa ambientación y diagnóstico es el 15%, que esa es la primera tarea que van a entregar a partir de la primera visita que hagan al centro escolar o primera práctica docente. Tiene una ponderación del 15%, la tarea 2, que es la etapa 2 del planeamiento didáctico, es el otro 15%, que es parte de la segunda práctica docente, segunda visita al centro escolar. También está la tarea 3, que es la etapa 3, que es para la tercera práctica docente, la tercera visita que damos al centro escolar, cada una con el 15%. También trabajos de investigación son 3, con una totalidad del 15%, 6 tutorías virtuales con un 10%, y las prácticas docentes.
que es el 3 prácticas docentes con 6% la primera visita, 6% la segunda visita y 8% la tercera visita. Entonces, este tiene un porcentaje del 20% y ahí es donde totalizan el 100%. O sea, son 6 tutorías virtuales, 3 prácticas docentes, un foro académico, tareas de investigación, las entregas de 3 tareas que son como resultado de estas visitas o práctica docente. También comentarle que tenemos dentro de las 6 tutorías, la primera que en estos momentos la estamos realizando, pero la segunda está para el 9 de marzo, la segunda tutoría en línea, y comentarles, César, que la primera práctica docente es para el 9 de marzo, es decir, y la primera práctica docente es por la mañana, es sábado. Entonces, y ese mismo día está programada la segunda tutoría en línea y dado que en el mismo horario se van a realizar las tutorías restantes, entonces sucede que la primera práctica docente coincide con la tutoría. Por tanto, tiene el tutor a la sede que pertenece o que está asignado a la sede al que usted pertenece, tiene que ponerse en contacto con ustedes para poder programar la tutoría un día de la semana, y seguramente esta va a ser realizada por la noche. Es decir, la segunda tutoría en línea será día de semana y por la noche seguramente, porque a la misma hora está programada la primera visita al centro escolar. Entonces, la primera visita es el 9 de marzo, la tercera práctica docente, la segunda práctica docente está programada para el 27 de abril. De la misma manera, la tutoría en línea 4 coincide con esta práctica, la misma modalidad. Será realizada día de semana por la noche, dado aquellos estudiantes que trabajan. Y la tercera práctica docente está programada para el 25 de mayo. De igual manera coincide con la tutoría en línea 6, así que estas 3 tutorías van a ser desarrolladas, como decía anteriormente, día de semana y por la noche, pero será el tutor a la sede que usted pertenece el que se tiene que poner en contacto con su grupo para fijar el día y la hora. Entonces, comentarle, César, que el 9 de marzo, por tanto, se va a hacer la primera práctica docente y se recomienda que estén al menos exactamente a las 7 de la mañana, porque primero van a elaborar el diagnóstico en esa visita. Ya los lineamientos para la elaboración del diagnóstico, si no está en plataforma, creo que ya está en plataforma, y si no, pues la van a subir, la va a compartir el coordinador, y en estos lineamientos pues se contemplan, ¿verdad?, aquellos aspectos que usted va a tomar en cuenta para la elaboración del mismo. Ahora, comentarles, César, que la tarea 1, que es la elaboración del diagnóstico, va en 2 partes. 2 partes en cuanto a lo que usted va a ir a hacer en la práctica. Uno es que antes de llegar al centro escolar, usted debe de haber elaborado una prueba diagnóstica, es decir, una prueba de matemática. Usted puede trabajar con tercer ciclo, un grado de tercer ciclo o de bachillerato, es decir, un grado de básica o bachillerato.
Ahora, ¿cómo va a elaborar esta prueba? Las indicaciones o las orientaciones en cuanto a la elaboración de la prueba es que usted puede tomar, dado que estamos iniciando año, contenidos del año anterior. Por ejemplo, si usted va a trabajar con segundo año, puede elaborar su prueba diagnóstica con contenidos de primer año. Si es de primer año, con contenidos de noveno, por ejemplo, o contenidos en general de tercer ciclo, pero es de años anteriores, de noveno, por ejemplo. Entonces, la prueba diagnóstica la va a hacer así, dado que estamos iniciando año escolar. Bueno, hay una fecha, y de acuerdo a la calendarización, que va a tener una fecha, un rango de días en donde usted va a poder elaborar esa prueba diagnóstica. Esa prueba diagnóstica usted la debe de llevar ya preparada, de acuerdo, en otras palabras, llevar un número de copias, usted considere máximo 30 exámenes, porque debe de ir preparado ya, porque en esa visita usted va a hacer dos cosas: va a observar la institución, va a recoger información acerca de lo que usted observe, pero lo que usted registra tiene que estar apegado a las orientaciones de la elaboración del diagnóstico. Esta es como una primera parte. Y la otra parte es la aplicación de la prueba, ya que posteriormente usted va a entregar un informe de la primera práctica docente. Y en este informe se consideran estos dos informaciones. Uno, los resultados de la prueba diagnóstica, y el resultado de la observación que usted realizó. Así que yo le invito a que vea las orientaciones, las lea, y pueda usted tomar en cuenta esos lineamientos. La primera práctica docente va en dos fases, que es la del 20 de febrero al 6 de marzo. De acuerdo a las orientaciones, es la primera parte, y esta consiste en diseñar una prueba, dice, de ítems elementales vinculados con los temas de tercer ciclo o bachillerato. En las instrucciones para realizar la tarea 1 están todas las orientaciones en cuanto a cómo elaborar esta prueba. Y el segundo periodo es la del 7 al 19 de marzo. El 19 de marzo como fecha límite para la entrega de este informe, y también del 20 de febrero al 6 de marzo como último día para la elaboración de y entrega de esta prueba. Así que esta tarea 1 lleva dos fases. No sé, César, si tiene alguna pregunta o hay algo en el que no me he dado a comprender. Sí, dígame. Así es. No. El diagnóstico, bueno, las dos partes en una misma visita. Es decir, usted llega a las 7 de la mañana. Su tutor asignado para la práctica es el mismo tutor asignado para las tutorías virtuales. El tutor lo va a presentar con el director y con el docente de matemática. Esa va a ser, usted no puede interactuar o
establecer comunicación ni con el docente ni con los estudiantes si el tutor no lo ha presentado. Estas son las indicaciones. Los tutores vamos a presentar a los alumnos. Una vez hecho esto, usted va a elaborar el diagnóstico de acuerdo a los lineamientos que están. ¿Qué es lo que va a observar? Ahí hay una serie de elementos que usted tiene que considerar y en base a eso registrar. Esa es una. O sea, en una primera parte de esta visita usted hace el diagnóstico, recoge toda la información institucional. En otras palabras, va a recorrer la institución. Cuando ya lo haya hecho, cuando ya haya hecho el diagnóstico, usted se acerca al aula de la sección. Por ejemplo, si usted ha escogido segundo año, se acerca al docente de matemáticas para poder establecer el horario que él va a estar con los estudiantes para poder aplicar la prueba, ya que entiendo yo que ellos reciben tutorías de acuerdo a ciertos horarios. Entonces usted hace las dos partes, las va a ejecutar en la misma visita. O sea, y no necesariamente el diagnóstico lo va a hacer primero y luego va a aplicar la prueba. Puede ser al revés, de acuerdo al horario en que ellos, los estudiantes, van a recibir matemáticas. Lo importante aquí es que usted primero elija con qué año va a hacer su práctica. No sé si queda claro, César. Por nada, César, no sé si... lo otro que quiero comentarle es que hay que ir formalmente vestidos. A veces como jóvenes tienen alguna forma bueno, en su foto lo veo que tiene un corte de cabello bastante formal y el peinado. O sea, quizás de manera general se han dado las indicaciones en cuanto al cabello, en cuanto a la presentación, la ropa, muy bien presentables, yo digo desde la cabeza hasta los pies, ya que nuestra imagen como docentes en formación, el que va a quedar ante los ojos de los estudiantes y ante los ojos del docente, ¿verdad? Acuérdese que como tutores y como estudiantes nosotros también estamos representando a la Universidad de El Salvador, así que esa es una de las quizás indicaciones que quiero darle. Hay que ir formalmente vestiditos, bien arregladitos para la visita. No sé, ¿alguna pregunta también? Bueno, entonces comentarle también, César, que con su tutor, bueno, ¿de qué sede es usted? Pregunto. San Salvador. Bueno, ahí está la tutora Navarquero. Ella creo que es la que está asignada para el grupo. Pero no hay problema. Sí, no hay problema. Entonces, no hay problema porque son las mismas, en cuanto a las mismas indicaciones, la misma agenda, la misma temática. La tutoría queda grabada, así que usted puede ingresar a su grupo y poder ver la tutoría. Se han de haber tomado decisiones porque tuvieron que haber consensuado en cuanto a
al menos 2 horas de tutoría en la semana, puede ser por medio de mensaje o vía Skype. Entonces yo le invito a que pueda ver después la grabación de la tutoría para poder darse cuenta, ¿verdad?, de toda la información y de las decisiones que fueron tomadas. Pero por otro lado no hay problema. De hecho, el coordinador en la plataforma les invita a que usted se una a cualquier grupo, ¿verdad? Pero ya decisiones propiamente de grupos, sí, por eso creo yo que es necesario que usted pueda ver la tutoría. Por nada, estoy a la orden, aunque yo no soy su tutora, pero mi nombre es Rosa Matilde Rivera de Martínez. Usted puede, con un mismo enlace, puede conectarse en las tutorías si usted considera, o alguna consulta, ¿verdad? También estoy a la orden, si usted lo considera. Por nada, y no sé si hay alguna consulta más. Con gusto yo la puedo responder. Bueno, entonces comentarle que hay 3 preguntas, como usted veía al final. Esté pendiente de la fecha de entrega de estas preguntas y las indicaciones, ¿verdad?, las orientaciones para la entrega de la misma. Así que si no hay consulta, ha sido un gusto poderlo tener en la tutoría, y estoy a la orden también para cualquier duda o inquietud que usted tenga. Igualmente, César, bendiciones, y cuando usted considere, pues puede escribirme o consultarme. Feliz día y bendiciones, César. Bueno, dado que no hay otros estudiantes conectados y las consultas fueron aclaradas, abordadas, la tutoría virtual número 1 finaliza en estos momentos. Cualquier duda o inquietud, los estudiantes asignados a este grupo pues pueden consultarme a través de mensaje para poder primeramente determinar los días y las horas de consulta. Así que finaliza esa tutoría. Pasen buen día y bendiciones.